que me- Muy soy- bueno lo que subiste, Peco, muy bueno lo que subiste, hoy. ¿te Bueno, gustó? Está sí, bueno. ¿Arrancás, Javi? arranco, sí. Bueno, Bueno, como ya saben, la charla de hoy va a ser entrar en la categoría de peso, ¿no? Es el primer combate que tiene un luchador o cualquier atleta que practique un deporte de contacto. ¿Por qué elegí el tema? Bueno, porque me parecía que es un tema muy presente en todos los luchadores y en todos los deportes de combate, porque es algo que nos preocupa, porque cada vez sabemos más que las prácticas deportivas que utilizamos para bajar de peso pueden ser nocivas para la salud. Y como decía recién, cada vez más se le va a exigir a los deportes más seguridad. De hecho, si nosotros miramos cualquier deporte, han ido cambiando las reglas de los deportes en dos aspectos. Una, para mejorar el espectáculo, y otras, si bien uno quiere mejorar el espectáculo, también favorecer que el deporte sea seguro para el atleta, ¿no? Esas son las dos cosas que han movido y han cambiado los reglamentos en los últimos años. Antes de comenzar, a mí se me ocurrió, bueno, esperen que no pase la diapo, formular algunas preguntas. Estas preguntas no tiene sentido, no las hago para que las contesten, voz alta ni nadie, no me interesa, sino que cada uno haga el ejercicio de preguntarse esto y cuánto sabe de esto, ¿no? Sobre todo los entrenadores, también lo pueden hacer los atletas, pensando en ellos como entrenadores o pensando en sus entrenadores cuánto saben acerca de esto. O sea, cuán pendiente está del peso de los atletas el entrenador y qué consejos brinda para llegar a la categoría. Si estos consejos están basados en la experiencia, o sea, a ojo, mirá, a mí me parece que tenés que hacer esto, ponerte abajo de las colchonetas, como mencionaba, de la lona, como mencionaba Peco, o en haber recibido una formación específica, o están asesorados por un grupo de profesionales. ¿Cuánto tiempo antes de la competencia uno empieza a preocuparse por el peso? ¿Cuántos métodos conoce uno para lograr el descenso de peso? Si uno tiene varios, enumerarlos, para sí, ¿no? Para en la mente. Si puedo ordenarlo según el riesgo de menor a mayor, y cuando hablo de riesgo para la salud del atleta. ¿Cuál es el método de descenso de peso que más recomendaría uno como entrenador? ¿Cuál es el umbral de decisión para decirle al atleta, no, flaco, mira, vos no bajes más, tenés que cambiar de categoría, subir de categoría y no bajar de peso? Y si uno recomienda alguna forma de recuperación después de haber hecho la práctica de cortar peso, como se dice, y en ese caso, ¿cuál sería la metodología para la recuperación? Y si ustedes piensan que sería de utilidad que los entrenadores reciban formación al respecto. Tal vez lo hacen, tal vez la tienen, la formación, tal vez no la ponen en práctica, tal vez como no hay no hay un marco regulatorio, no la ponen en práctica por eso, porque no están obligados. Y como decía recién, cada vez más la exigencia sobre la seguridad de los deportes se viene y ustedes van a ver que hoy en día se pide que los establecimientos deportivos sean cardioseguros, que haya un desfibrilador, que la gente esté entrenada en RCP. Bueno, así también se van a exigir otras cuestiones de seguridad, porque así evoluciona todo, ¿no? Siempre se trata de que sea más segura cualquier actividad, no solamente las actividades deportivas. Esta foto la traje porque, como pueden ver, nosotros fuimos parte del problema y no reconocíamos que estas prácticas podían tener consecuencias nocivas. Como ven, ahí estamos tratando todos de dar el peso a pocos días de la competencia y estamos con caras bastante demacradas. Así que bueno, con respecto al tema de la pérdida de peso, el deporte nuestro tuvo algunas malas experiencias con respecto a la pérdida de peso. La lucha olímpica, así como también otros deportes, como les decía, modificaron los reglamentos para que el deporte sea más seguro. Y en lucha hubo 3 situaciones que las pueden ver acá en la diapositiva, que atletas intentando bajar de peso por métodos que es principalmente la pérdida de líquido, terminó con la vida de estos atletas. Y esto motivó que la Asociación Atlética de los Colegios Secundarios en Estados Unidos estableciera una norma para la entrada en peso de todos los luchadores. Me pasa la diapositiva de vuelta.
Bueno, como introducción, como ya han visto en alguna otra charla que di anteriormente, más allá del aporte que yo trato de dar como ex luchador por haber vivido muchas de estas cosas, suelo revisar la evidencia bibliográfica y poder transmitirles cómo está el estado del arte en este tema en cuestión. Y sobre todo lo que me interesa es plantear interrogantes y cómo uno va a enfocar el problema que tenemos de aquí en más. Como ustedes pueden ver, la investigación sobre reducción de peso en deportes de combate tiene varios aspectos, que son los que encontré en la literatura. Uno, evaluar los diferentes métodos de pérdida de peso. La otra es cuánto estos métodos de pérdida de peso influyen en el rendimiento deportivo. Y si estos cambios fisiológicos que se asocian a la reducción de peso son nocivos o no, y si los métodos para mejorar esa pérdida de peso son eficientes luego de que uno intentó la bajada, ¿no? Esos son los aspectos que encontré en la literatura revisada. Cuando uno analiza los registros sobre atletas que han realizado pérdida de peso, lo que uno puede ver es que gran parte de los luchadores, de los atletas, perdón, porque no me refiero solamente a lucha, sino deportes de combate en general, 60-80% de los atletas han informado que participan en alguna forma de reducción de peso. En cuanto a las prácticas, no son idénticas en todos los deportes de combate. Como saben, ahí hay cuestiones culturales, algunos deportes lo hacen de una manera o de otra, y eso tiene que ver con hábitos y lo que se transmite de manera oral de los más grandes a los más chicos. Acá la mayoría de los datos se recopilan mediante encuestas. Esto, como ustedes pueden ver, las encuestas son menos precisas que la observación directa porque uno siempre tiene el sesgo de la medición, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera ahora acá a los presentes cuántas personas utilizan drogas prohibidas y yo los estoy viendo, seguramente nadie levantaría la mano porque no estoy asegurando que uno sea anónimo, ¿no? Y las encuestas, cuando se realizan en cuanto a prácticas que no son socialmente aceptadas, uno tiene que asegurar que la encuesta sea anónima. Y no todos los estudios han sido a través de encuestas anónimas. Por eso que uno podría esperar que estas prácticas son mucho más frecuentes de lo que realmente reportan los estudios. Y en cuanto a los métodos de pérdida de peso, van desde lo que es la restricción de la ingesta de energía, que esto está descrito en la literatura como el DRED, que es el déficit relativo de energía en el deporte, que es un trastorno recientemente descrito, se ve muy frecuentemente en mujeres. Esto tiene que ver con el ingreso de la mujer a los deportes, que generalmente eran de predominio masculino, como el deporte de combate. Nosotros tuvimos ese ingreso de la lucha femenina contemporáneo, digamos. Y lo que empezaron a ver las atletas mujeres es que era un tanto salvaje el esquema de entrenamiento y las prácticas que se desarrollaban. Y empezó a haber denuncias al respecto. Y esto es que los atletas están acostumbrados a hacer una restricción de energía gradual y ayuno de manera progresiva, con lo cual eso puede generar impacto en la salud, que ahora lo voy a comentar más en detalle. La otra es la reducción total de líquidos corporales. Esto puede ser a través de consumir menos líquido. La sobrecarga de agua es otra forma de deshidratación, que ahora les voy a contar en qué consiste. Y el aumento del sudor, ya sea por luchar con calor, los trajes de plástico, la colchoneta arriba, o sea, meterse abajo de la colchoneta como mencionaban recién, los saunas, escupir. Recuerden que muchos de nosotros escupíamos para bajar los últimos gramos que nos faltaban y dar el peso. La bulimia deportiva, que consiste en los vómitos, y el uso indebido de drogas como laxantes, pastillas para adelgazar, diuréticos y enema, ¿no? Con respecto a lo que es voy a describir un poquito para que entiendan cómo funcionan estos dos que tal vez sean los menos conocidos para los que no están en conocimiento de los procesos fisiológicos, es la sobrecarga de agua. Ustedes no sé si saben, pero el mejor diurético es bajar la ingesta de sodio o incrementar la ingesta de agua. Eso tiene un efecto. Si uno, por ejemplo, dejara de consumir sal, vería que los próximos días va a orinar de manera, pero muy abundante. O sea que la dieta hiposódica y con alto contenido de líquido genera un aumento de la diuresis y eso genera disminución de peso, que es a expensas de la pérdida de agua. Y con respecto al déficit relativo de energía, como les dije, es un funcionamiento
fisiológico un tanto deteriorado, porque uno, o sea, lo que va generando el atleta es, como dije, disminuir su ingesta calórica, y esto genera alteraciones metabólicas, en las mujeres alteraciones del ciclo menstrual, alteración de la salud ósea, de la inmunidad, de la síntesis de proteínas, de la salud cardiovascular, y esto cuando se establece de manera crónica, o sea, se sostiene en el tiempo, por semanas o años, lleva al desarrollo de este síndrome que mencioné, el TRED, y puede limitar la adaptación al entrenamiento y aumentar incluso el riesgo de lesiones. Lo preocupante de este trastorno es que ocurre sin que el trastorno alimentario sea muy evidente, ya que, como les mencioné, muchas de estas cuestiones de hábitos de los atletas son culturales y por lo tanto son asumidos como normales. Y si el médico a veces se enfrenta a estos atletas y no tiene conocimiento del deporte y de cuáles son los hábitos deportivos de esa disciplina, le pregunta al atleta, ¿y cómo te alimentas? Y el atleta va a decir, me alimento bien, porque está de acuerdo a lo que él está asumiendo como que es correcto. Eso es lo difícil de la detección de esto. También sabemos todos que nuestro cuerpo es fundamentalmente agua, y justamente si uno tiene que manipular la masa corporal, lo más rápido y lo más accesible es reducir el contenido de agua a través de la deshidratación. O sea que en periodos cortos de tiempo echamos mano a eso, y por eso es que esta es la principal práctica para descenso de peso. Con respecto a lo que es la entrada en peso y el rendimiento, o sea, ya metiéndonos en el tema específico, los resultados de los estudios son contradictorios. O sea, uno va a buscar entrada de peso y rendimiento, y algunos dicen que es nocivo, algunos trabajos, y otros dicen que no hay alteraciones. Como todo en investigación clínica, todo depende del método de medición que uno utilice y cuál es el punto final que uno quiere buscar, ¿no? Y en los deportes de combate, la verdad que los procesos que uno tiene que medir son muy complejos, porque no es una actividad deportiva en la que uno dice, bueno, yo voy a tirar un arco y flecha, y bueno, tengo que evaluar la precisión, tengo menos variables, o el aspecto psicológico, tengo menos variables para medir que en el deporte de combate, donde hay diferentes tipos de fuerza. Ahí está entrando alguien, esperen que luego entrar, disculpen, ¿eh? ¿Se está viendo grande la pantalla? Bueno, sigo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. El problema es que a veces si entra alguien tengo que hacerlo ingresar yo, por eso. Y como les decía, son contradictorios. Y hay estudios que demuestran, como decía, una influencia negativa en el rendimiento del esfuerzo repetido, mientras que otras no muestran ningún impacto. Y acá es lo que decía, ¿no? Todo depende de lo que evalúan. Si evalúan esfuerzo repetido, si evalúan rendimiento aeróbico, anaeróbico. O sea que según el punto final que uno elige analizar, uno ve que los resultados de la deshidratación son variables. Esto es lo que les decía, los deportes de combate son muy complejos en los tipos de fuerza y metabolismo energético que se utiliza. Es muy variado. Eso es lo que hace difícil que haya un trabajo que pueda evaluar todos los aspectos y dar una conclusión muy precisa en este tema. Hay información científica sobre afectación del rendimiento deportivo, sobre todo, o sea, casi todos los trabajos coinciden en que cuando uno hace pérdidas de mayores al 3% en poco tiempo, eso generalmente muestra deterioro en el rendimiento deportivo. Sin embargo, cuando esto se hace de manera mucho más lenta, utilizando varios métodos, los estudios no logran mostrar efectos negativos de la reducción de peso. Pero de vuelta, la ausencia de evidencia no habilita a que uno haga estas prácticas, porque es que no se ha investigado adecuadamente. Eso no es que nos habilita a hacerlo porque está bien. Los que mostraron efectos negativos sobre el rendimiento lo observaron sobre todo en el esfuerzo repetido de alta intensidad, que es lo que se ve generalmente en un deporte como la lucha, ¿no? O el judo, que son deportes muy intensos con muchos esfuerzos repetidos.
Y es probable que los deportes de combate, con una duración de combate más larga, o sea, no todos los deportes de combate tienen la misma duración de combate, tengan un mayor riesgo de deterioro del rendimiento como resultado de las pérdidas de peso por deshidratación. O sea, como ven, no es lo mismo analizar, qué sé yo, lucha, judo, MMA, boxeo, no es igual. Entonces, la literatura, sin duda, estudios de lucha son muy pocos, uno puede ver más estudios sobre boxeo, bastante más sobre judo, actualmente sobre MMA hay bastante publicado, y como les decía, las variables de tiempo de combate influyen en estos resultados. O sea que hace falta más información para determinar la influencia de la manipulación aguda de la masa corporal a través de la deshidratación. Con respecto a los mecanismos para digamos, bajar el peso y si estos mecanismos pueden afectar el rendimiento, uno sabe que la reducción aguda de la ingesta energética influye en el rendimiento deportivo. Esto a través de la reducción del glucógeno. Está demostrado que a niveles más bajos de glucógeno muscular eso induce más rápido la fatiga y hace que se altere el acoplamiento de contracción de la célula muscular. Y cuanto más largo es el periodo de restricción energética, más influye sobre el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Y algo que ocurre cuando se altera el metabolismo de los carbohidratos es la entrada en cetosis, ¿sí? Que es un componente residual de lo que es el uso de los carbohidratos. Y cuando uno está en cetosis, esto puede generar una disminución de las enzimas que se asocian a el metabolismo de la glucosa a través del metabolismo anaeróbico, y esto puede afectar el rendimiento del ejercicio de alta intensidad. Sin embargo, sigue siendo controvertido si esto realmente afecta todos los aspectos en cuanto a la medición de la fuerza de los deportes de contacto, o sea que no hay datos suficientes al respecto. Por el contrario, en el caso de utilizar la deshidratación aguda como método de pérdida de peso, es probable que estos cambios fisiológicos sí afecten el rendimiento deportivo. Y generalmente, cuando uno hace esta deshidratación por aumento del sudor, esto también provoca una reducción del volumen circulante, o sea, el volumen sanguíneo, a expensas de pérdida del líquido. Y esto puede afectar la función cardiovascular, puede afectar el flujo sanguíneo que va a los músculos y también, sobre todo, afecta lo que es la capacidad de termorregulación. Todos sabemos que nuestra piel y la circulación muy superficial de la piel es la que funciona como el radiador, es el que elimina el exceso de temperatura que tenemos dentro del cuerpo. Y si uno lo que hace es bajar el volumen circulante, es como que tengamos el radiador del auto con poca agua, lo que hace que se pueda eliminar poco calor y el organismo queda sometido a una muy alta temperatura y eso es lo que da como origen a la enfermedad de Vidal calor, que es una enfermedad muy grave que incluso puede llevar al coma y a la muerte de la persona, y es el motivo de muerte de los 3 casos que mencioné en la década del 90 en lucha. O sea que esto es un fenómeno que, si bien no es frecuente, puede ocurrir y por ese motivo es que en Estados Unidos se ha planteado una normativa en los colegios secundarios para lo que es la entrada en peso en los atletas del college, ¿no? También la deshidratación aguda puede alterar la concentración de los electrolitos, el sodio, el potasio, el magnesio, calcio. Esto puede influir en el equilibrio de la célula y los procesos metabólicos, y en lo que es la función neuromuscular, que es la coordinación entre el estímulo neurológico y el músculo esquelético, ¿no? De todas maneras, hay poca evidencia sobre esta función de acoplamiento neuromuscular, o sea que no hay datos concluyentes tampoco al respecto de este aspecto, si bien es una determinación de laboratorio en preparados histológicos. Otros mecanismos que uno puede utilizar y que está demostrado que pueden afectar el rendimiento es que también la deshidratación aguda influye en la fatiga mental. Esto lo hemos experimentado todos, el hecho de decir, uy, tengo que entrar en peso, y esto de que sea, como mencioné en el título de la charla, es el primer desafío en los deportes de combate, era la primera lucha que teníamos, y esto algunos
nos podía afectar, a otros tal vez no, a otros les da una sensación de control, de que pueden manejar todo, pero este impacto psicológico no es igual en todos, particularmente a mí la verdad que me molestaba bastante, y incluso el hecho de que uno tenga que estar sometido a este sacrificio del peso hace que la percepción de otras cuestiones sea mucho peor, o sea, a uno le duele más el entrenamiento, le molesta más el entrenamiento, afecta el estado de ánimo, y sin duda esto puede tener impacto negativo en el rendimiento deportivo. También, como les dije, se ha observado que la deshidratación aguda, cuando digo aguda me refiero en el corto tiempo, ¿no? Para nosotros, quizás esto lo dije antes, agudo es rápido, inmediato, y crónico es en el largo plazo. A veces agudo en la población no médica lo asume como algo grave. Agudo para nosotros es algo ahora. Deshidratación aguda es ya, me deshidrato ahora. Y crónica es lenta en el tiempo. No influye en la fuerza voluntaria máxima o en la función neuromuscular central y periférica, a pesar de que sí se ha observado que la deshidratación aguda produce un efecto negativo en la resistencia al esfuerzo repetido. Como ven acá de vuelta, los trabajos no todos evalúan el mismo mecanismo, sino que son trabajos que están diseñados para evaluar un solo efecto, y esto es lo que lo hace difícilmente extrapolable a lo que es el deporte en sí, porque como dijimos, los deportes de combate son muy complejos, en los que hay momentos de fuerzas intensas repetidas, o una resistencia de fuerza en el tiempo, o hace falta una habilidad especial que requiere una coordinación neuromuscular muy precisa, o sea, tiene un montón de variables. Entonces, cuando vos analizás un estudio de investigación, analizás un efecto y no todos. Entonces, por lo tanto, el efecto global sobre el deporte en sí es difícil de determinar a través de los trabajos que están publicados. Yendo a lo que es los efectos negativos de la entrada en peso, cuando hay una reducción significativa del peso, no solo se compromete el rendimiento competitivo, sino que también se altera la salud del atleta, ¿no? La deshidratación, ingresó alguien más, perdón, de vuelta que... Disculpen, ¿eh? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Ahí de ingreso... Sí, ahí de ingreso a otro, por eso, perdón que interrumpí, pero era por eso. Bien. La deshidratación severa aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares agudos. De hecho, esto lo que hace es aumentar la viscosidad sanguínea, y esto podría aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, esto es oclusiones vasculares, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares. También se ha propuesto que los niveles altos de deshidratación podrían alterar la morfología cerebral y aumentar el riesgo de lesión cerebral por traumatismos cráneoencefálicos inducidos por los golpes. Como saben ustedes, nuestro cerebro está en una cavidad no extensible, que es el cráneo, y está rodeado por membranas que es una madre, y hay un líquido que es el que funciona como amortiguador del cerebro dentro del cráneo. A través de la deshidratación, esa cantidad de líquido disminuye, por lo tanto, el cráneo estaría dentro de una caja no extensible y golpearía contra la pared. O sea que uno, cuando tiene un traumatismo, tiene el golpe directo y después tiene el fenómeno de contragolpe, que es como rebota el cerebro dentro del cráneo, ¿no? O sea que en este sentido, la deshidratación podría empeorar las consecuencias de un traumatismo. Como dijimos antes, la deshidratación genera un mayor riesgo de enfermedad de calor. Pueden haber alteraciones hormonales, cambio de sensibilidad de insulina. Esto lo mencionamos cuando hablábamos del DRED, este famoso. El estrés psicológico que mencionamos también. Y sobre todo la alteración de la imagen corporal y los trastornos alimentarios, ¿no? Si bien generalmente estas alteraciones de la imagen corporal y los trastornos alimentarios se ven más en otros deportes, como decía, la cultura de los deportes es diferente, esto suele verse más en la gimnasia, fisicoculturismo, uno no sabe
cuánto estas prácticas pueden generar alteraciones a futuro. O sea, luego de que el atleta no sea más atleta o decidió dejar la competencia o decidió dejar la práctica deportiva, uno genera en el chico o en el joven una conducta propia de la cultura de ese deporte que a futuro puede tener consecuencias nocivas, incluso si él deja de ser un deportista. O sea que hay que tener mucha visión de que nosotros no, yo no me incluyo, los entrenadores, que son los que dan este tipo de indicaciones y asesoran, tienen que entender que a veces son una parte en la formación de un chico, de un joven, y que esa persona no va a llegar al deporte de alto rendimiento. Por eso, con esto también quiero remarcar que esto no es aplicable al alto rendimiento, esto es aplicable a toda la masa de deportistas que entran al deporte, porque como dije al principio, uno tiene que lograr que el deporte sea seguro. Y a mí no me importa si va a ser alto rendimiento o no. Tiene que ver con la educación del deportista y los entrenadores acá juegan un rol fundamental, por lo tanto deberían estar formados para poder asesorar bien a sus atletas. Sigue habiendo, como les decía, un impacto negativo y a veces desconocido en estas prácticas de reducción de peso. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que estas prácticas de reducción de peso también exponen al atleta a lo que son los fenómenos de sobreentrenamiento, porque el atleta tiene que bajar de peso y no solamente busca estas tácticas de deshidratación, sino que entrena más para perder más peso, o sea que hay una relación entre prácticas de reducción de peso y riesgo de sobreentrenamiento. Y bueno, y como vemos es un escenario bastante complejo para determinar sí, las verdaderas implicancias de un factor sobre el otro. Perdón, acá me pasé. Ahora bien, si nosotros ya dijimos más o menos cuáles eran las alteraciones más frecuentes, lo que viene con la pérdida de peso, ¿no? Lo que viene es el periodo de recuperación. O sea, como uno, ok, yo utilicé una estrategia de pérdida de peso, ¿cuáles son los mecanismos que están descritos para la recuperación entre el pesaje y la competencia? Acá de vuelta, la literatura también es muy variable, como les dije, no todos los deportes son iguales a la lucha, o sea, boxeo, judo, las publicaciones tienen diferentes proporciones de atletas de diferentes deportes, algunas están hechas en un deporte en particular, y estas disciplinas tienen diferentes formas de pesaje y tiempos del pesaje a la competencia, ¿no? O sea que el tiempo entre el pesaje y la competencia va a influir en la estrategia que uno decida para recuperar. Generalmente los carbohidratos son una parte fundamental para recuperar al atleta y eso es lo que más rápido recupera el esfuerzo repetido de alta intensidad en los deportes de combate. Y perdón que tengo que hacer ingresar a otro. Disculpen, interrumpo. Sigo. O sea, el tema de los carbohidratos es importante para la recuperación. Y determinar el momento de la ingesta también es otro tiempo complejo. ¿Por qué? Porque el momento y la cantidad pueden alterar lo que es la absorción de la glucosa y esto puede generar malestar gastrointestinal. Por eso es que sabemos que hay que hacerlo, pero bueno, uno debería recomendar una ingesta de carbohidratos, generalmente oscila entre 5 a 10 gramos por kilo por día, pero lo central acá es en cuánto tiempo tengo para el combate, ¿no? O sea, entre lo que es el pesaje y la competencia. Y de vuelta, acá las variables son muchas, los trabajos que están hechos en diferentes deportes y con diferentes franjas en cuanto a la recuperación. Por otro lado, todo lo que es rehidratación, lo que es medición de rehidratación, evaluación de la rehidratación en las personas, es bastante difícil de evaluar. No es que hay un método único para evaluar rehidratación.
Esto es lo que ha generado que se discuta cuál es la mejor estrategia. O sea, ok, tenemos el problema de lo que es el corte de peso en los atletas, sabemos que el corte de peso rápido en poco tiempo puede ser nocivo, no hay evidencia si es tiempos más largos, si hay algún método que es mejor o peor. La recuperación es otro problema, cómo uno recupera, es sí carbohidratos, sí líquidos, en qué proporción, que eso no genere otra alteración, que sea que el atleta esté lleno su tubo digestivo de líquido y de hidratos de carbono y eso le genera malestar gastrointestinal para competir. O sea, yo lo rehidrato, pero después el tipo está incómodo no por deshidratación, sino porque le molesta su panza y no puede competir. Y esto hizo que se discuta a nivel de políticas cómo minimizar el riesgo de estas prácticas. Una de estas medidas era acortar el tiempo entre el pesaje y la competencia. Todos hemos vivido a lo largo de nuestra historia como deportistas que los pesajes se hacían a veces el día previo, estábamos felices, después empezaron a cortar, cada vez es inmediato el pesaje a la competencia, lo cual desalienta la reducción del peso. Se introducen más clases de peso para que haya diferencias más pequeñas entre las clases de peso. Otra de las cosas será no permitir a los atletas que tengan múltiples intentos de pesaje. Recuerden que yo recuerdo que nos daban más intentos y eso nos alegraba porque podíamos seguir probando y probando a ver si entrábamos en categoría. O sea que estas son algunas de las estrategias que uno podría implementar para evitar que los atletas hagan esto de manera regular. Cuando uno implementa programas de educación de atletas y al personal de apoyo, esto también hace que la gente esté más informada de los daños y por ese motivo se informe más y abandone las prácticas deportivas. Esta es una buena estrategia también para evitar esto. Implementar requisitos para pruebas de hidratación, para que los atletas compitan, o sea, exigirle, esa es otra forma, exigir al atleta o evaluar en el atleta el estado de hidratación. Eso es muy sencillo a través de la orina. Todos habrán visto cuando van a los baños de los clubes que está la calcomanía esa de Gatorade que muestra los diferentes grados de hidratación de acuerdo al color de la orina. O sea que no es algo complejo, es algo práctico, fácil de establecer. Y como dije, los programas de educación. Sin embargo, todas estas medidas también tienen algunos efectos contradictorios, ¿no? Y en realidad uno lo que debería hacer es más un control del proceso, más que solamente poner estrategias así individuales. O sea, que acortar el tiempo entre el pesaje y la competencia podría afectar la recuperación. O sea, yo digo, ok, desaliento que bajen de peso, entonces les acorto el tiempo entre el pesaje y competencia. Pero sin embargo, estoy también acortando el tiempo de recuperación si es que lo hicieron. Entonces, por otro lado, si alargo el tiempo, voy a hacer que más gente intente bajar de peso. Sabiendo que no sabemos evaluar muy bien la rehidratación luego de la deshidratación aguda. O sea que toda estrategia que uno toma tiene su contrapartida. Entonces, lo que uno tiene que hacer es más que nada controlar el proceso que va a utilizar como estrategia global y no decir solamente voy a cortar el tiempo entre el pesaje y la competencia. No sé si soy claro en eso. O sea, uno debe establecer un sistema progresivo en el que el atleta esté protegido a lo largo de todo el proceso de reducción de peso. Y estas estrategias deben estar basadas primero en la evidencia científica y además deben involucrarse los médicos, los atletas, los entrenadores, los funcionarios y organizadores que son los que llevan adelante el evento deportivo. Así que bueno, de ahí es que surgen las propuestas, que hay varias. La más conocida es la de la Asociación Atlética de los Estados Unidos. Yo estuve buscando y cada país tiene una norma similar, no todos, ¿no? Pero los países más avanzados tienen una norma similar. Son copias, en realidad, que cada uno lo adapta a su realidad. Y esto lo que logra es que uno pueda tener un deporte más seguro con atletas que, ya le digo, más allá de lo que sea el daño en el rendimiento deportivo en el corto plazo de llegar a la competencia en el peso deseado y poder competir, y que
que eso no significa una disminución del rendimiento atlético, también en qué conductas uno estimula en esa persona que en algún futuro va a dejar de ser atleta. Algunos llegarán al alto rendimiento, otros no, pero si el deporte tiene como finalidad generar un beneficio desde el punto de vista de la salud, bueno, deberíamos prestarle atención. Esta es una diapositiva que muestra cómo la lucha que dejó atrás un pasado problemático y que encontró su camino de corrección, digamos, de estas prácticas, de algo que era impensable y que se hizo realidad a través de esta norma que estableció la NCAA. O sea que yo lo que voy a mostrar acá es algo que lo pueden ver en todos lados, es la más conocida, es la regla que establece la NCAA sobre el programa de manejo de peso. El objetivo de este programa es la evaluación, es ayudar a los luchadores a determinar la categoría de peso más apropiada para ellos, según la composición corporal. Esto es a través de antropometría, que es algo muy sencillo de hacer, lo hace cualquier nutricionista. Cuando hablo de nutricionistas son licenciados, o sea, no son médicos, son las que hacen las dietas generalmente, y obviamente están entrenadas en hacer antropometría. No cualquier nutricionista hace antropometría, pero requiere un equipamiento muy sencillo, que son calipers, que permiten establecer la composición del cuerpo, y de esa manera esto ayuda a definir la categoría de los atletas que practican deportes de combate. Esto ayuda también a proporcionar a cada luchador un plan de descenso de peso que sea lento, que sea constante y seguro. El entrenador es el responsable de comunicar junto con el personal médico, los atletas y el equipo la importancia del proceso de evaluación del peso. Que la salud y la seguridad de cada atleta es de máxima preocupación. Esto siempre refiriéndonos a lo que es la regla del NCAA, que sería, digamos, algo similar a lo que serían las federaciones de los deportes, equiparable a las federaciones de los deportes que tenemos acá en los deportes de combate, ¿no? Y que los entrenadores y el personal médico tienen la obligación de informar sobre prácticas de pérdida de peso ilegales y o inseguras o violaciones a la norma. ¿Cuáles son las alternativas para la pérdida de peso por deshidratación? Mejorar la seguridad y la equidad competitiva, minimizar los incentivos para una pérdida rápida de peso, enfatizar la competencia y no el control del peso, o sea, cambiar el foco, que lo más importante sea la competencia, que el control del peso no sea una preocupación para el atleta ni para el entrenador, tiene que ser algo mucho más sencillo. Y si el atleta tiene que cortar mucho peso, y bueno, tal vez tenga que subir de categoría. Establecer ese punto es lo que hace la norma. Implementar pautas prácticas efectivas y exigibles. O sea que la norma tiene que ser sencilla, si no, no se cumple. O sea, tiene que ser algo fácil. Obviamente, si nosotros miramos la norma esta, va a ver que tiene un montón de requisitos y uno debe adaptarlo a su realidad y hacer que sea una norma práctica, efectiva y exigible. Los objetivos del programa, que fueron los que se establecieron en el 98, después hubo modificaciones posteriores. Yo acá lo que hice fue publicar la última modificación, mostrar la última modificación. Lo que hace es establecer categorías de peso que reflejen mejor a la población de lucha universitaria. Fíjense, ellos establecen categorías de peso a lo que es su población. Nosotros los sudamericanos no somos, desde el punto de vista de la composición corporal, iguales a los americanos. Esto lo digo como cardiólogo, generalmente nosotros vemos trabajos de europeos o americanos, y el somatotipo o la contextura física de un sudamericano o un americano es totalmente diferente. Si uno mira en Estados Unidos, la proporción de negros es mucho mayor. Bueno, como ustedes ven, ellos lo que hacen es establecer la norma para ellos. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros, deberíamos adaptar la norma a nuestra realidad. Obviamente después las categorías de lucha están establecidas a nivel internacional, pero bueno, ellos establecen su norma para lo que es la lucha universitaria. Establecer una categoría de peso saludable permanente a principio de la temporada, con tiempo para lograrlo de manera segura. Establecer los pesajes lo más cerca posible del comienzo de la competencia y utilizar un sorteo para el orden de las categorías. Bueno, de vuelta, esto de establecer los pesajes cerca de la competencia, como dije antes, si uno lo toma como medida aislada, no sirve, porque uno genera que el atleta busque la forma de saltar esa barrera para lograr lo mismo. Por eso yo hablaba de lo que es el análisis del proceso
y no establecer una única estrategia. Un océano yo lo que hice fue acortar el tiempo al pesaje. Y no sirve. De vuelta, las medidas para establecer corrección en una conducta establece que requiere que pongamos barreras en varios puntos para que el atleta no pueda saltar esa y seguir haciendo lo mismo. Esto es lo que se llama como el fenómeno del queso Gruyère, ¿no? El queso Gruyère, como ustedes saben, tiene un montón de agujeritos, pero uno no podría atravesar a través de un agujero llegar al otro lado del queso. Generalmente son todos agujeros que en algún momento caen en un lugar ciego. Bueno, justamente en la teoría del error o del caos, significa que uno pudo pasar con un fierrito, digamos un palito, a través de todos los agujeros y llegar al otro lado. Es porque las instancias de control no existieron y por eso se produjo el error o el problema o el fracaso del proceso. El queso Gruyère establece permanentemente que uno tenga que detenerse a contestar una pregunta de control para poder seguir adelante. Esto es lo que uno debería hacer en programas de controles, ya sea de peso, doping, lo que sea. Tiene que haber varias instancias de control. Por otro lado, eliminar las herramientas utilizadas para lograr una deshidratación rápida. ¿Cómo lograr los objetivos? Bueno, existen estándares. Si uno evalúa la composición corporal, como dije, a través de la antropometría, en la pretemporada se puede establecer la categoría de peso sin riesgo en la salud del atleta. Como dijimos antes, evaluar el estado de hidratación, eso es muy fácil. El color de la orina es un método sencillo, barato, que no requiere ninguna tecnología especial. Y eso es algo, que, como les decía, están las calcomanías en los baños de los clubes. Establecer el peso corporal, a través de la balanza, y calcular a través de la antropometría el porcentaje de grasa corporal. Esto no lo mencioné antes, pero la lucha se considera uno de los deportes más magros dentro de las disciplinas deportivas, o los deportes de combate en general, y se establece más o menos que un luchador no debería tener menos del 7% de su masa corporal representada por grasa. O sea que ese sería el punto límite para establecer 7% de grasa corporal. Menos que eso no se puede tener. Por lo tanto, un peso que signifique un porcentaje de grasa menor de 7, significa que ese atleta no puede competir en esa categoría. Y la evaluación esta lo que permite es determinar el peso mínimo de lucha y establecer un plan de descenso seguro para bajar de peso, que establece también una regla del 1.5% por semana, ¿no? Que un atleta no podría bajar menos del 1.5% de su peso de manera semanal. La definición del peso mínimo, esta es la definición que hay del Colegio Americano de Medicina Deportiva, y como les decía, que se basa en un 7%, esto en el caso de los luchadores. Si uno analiza maratonista, no sé, otro deporte, los porcentajes de grasa varían permitidos para cada deporte. Esto está establecido en todos los deportes. ¿Cómo debería ser el programa? ¿Cómo uno podría imaginárselo? Y de vuelta, esto es una aproximación y no tiene por qué ser ley, y uno debería adaptarlo a la realidad que uno tiene, a la extensión del territorio, a cómo están organizadas las diferentes entidades en el interior del país, si regula solamente la federación o si hay otras entidades que van a hacer el control de esto. Es una decisión que debe tomarse de manera orgánica. Pero la evaluación inicial de la grasa corporal va a requerir que todos los luchadores sean evaluados utilizando la técnica de pliegues cutáneos, que es la antropometría clásica con estos calipers que yo les digo. Todos los luchadores deben tener su peso mínimo de lucha establecido antes de cualquier competencia, y la evaluación la realiza un nutricionista o un médico entrenado en la medición. La verdad que generalmente la hacen los nutricionistas. Yo cuando trabajé en el CENAR para los Panamericanos 95, las hacíamos nosotros, había no me puedo acordar el nombre ahora, de uno de los preparadores físicos que trabajaba con Lentini, estaba entrenado en antropometría, las hacía él, yo lo ayudaba, me acuerdo, pero generalmente las hacen los nutricionistas. Acá puse la UWW, que es las categorías de competencia, cómo está establecida la norma. Algo que lo van a ver en el reglamento. Las categorías de peso en hombres y mujeres, como pueden ver las diferentes categorías que hay. Y
diferentes escenarios de cómo determinar el peso mínimo en lucha. O sea, si el peso previsto es exactamente el de una de las categorías de peso, ejemplo, si el peso mínimo calculado es 74 kilos, bueno, esa es la categoría mínima en la que va a competir ese luchador, 74 kilos. Puede pasar que caiga entre dos categorías de peso, el luchador o la luchadora. Si el peso mínimo de ese luchador es 75 kilos, y bueno, 79 kilos va a ser el límite superior de su categoría. Ahora, cualquier luchador cuyo porcentaje de grasa, como lo mencionamos recién, se determina que está por debajo del umbral mínimo, no va a poder perder peso adicional, y su categoría de peso mínimo se determinará utilizando los mismos criterios que en el escenario anterior. O sea, el porcentaje mínimo de luchadores medido, perdón, es 6.5%, y el peso mínimo se calcula en 75 kilos, o sea, hasta 79 es donde va a competir. Esta es la regla del 1.5. Como dijimos, la pérdida de peso rápida puede ser poco saludable, entonces se establece esta norma que la pérdida de peso semanal máximo es 1.5% del peso corporal a partir de la fecha de evaluación de la grasa corporal. O sea que un luchador no podrá luchar en ninguna categoría de peso por debajo de su categoría de peso inicial hasta la fecha especificada. Y el ciclo de peso tiene que ver con lo que es limitar los altibajos, o sea que si un luchador pesa, entra en dos categorías de peso por encima del peso certificado más bajo en el que ha competido, entonces ese luchador va a ser reclasificado automáticamente en una categoría de peso por encima de ese peso por el resto de la temporada. Y ahí está el ejemplo, ¿no? El luchador competía en 70, puede competir en 74, pero si va, se va a dos categorías por encima, ya automáticamente queda reclasificado. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchos luchadores están en edad de crecimiento, ¿no? Entonces hay que establecer una norma en la que el atleta varíe su peso de manera significativa y eso no tenga que ver con estado de hidratación o deshidratación, sino con que está en un periodo de crecimiento. Si no, quedarían afuera de la norma esas situaciones. ¿Y por qué evaluar el estado de hidratación? Es importante porque, bueno, es fundamental que para la medición de los pliegues cutáneos que el atleta esté bien hidratado. Si yo voy a hacer pliegues cutáneos en un atleta deshidratado, no voy a tener una medición confiable. De hecho, para nosotros los médicos, evaluar la deshidratación en un paciente es agarrar la piel y apretarla y ver si queda el pliegue marcado. O sea que un atleta, para ser sometido a una antropometría, a la medición de pliegues, debe estar bien hidratado. Por eso yo tengo que asegurarme el estado de hidratación y por eso lo que mencionábamos de los colores de la orina como forma más sencilla de evaluar el estado de hidratación. Lo voy a pasar por alto. ¿Cómo evaluar el estado de hidratación? Lo más práctico, lo de la derecha, métodos de campo, que son los colores de la orina y que, como les dije, lo pueden ver en las calcomanías de Gatorade y en los vestuarios. ¿Cómo pasar el test de hidratación? O sea, yo le tengo que decir al atleta, mirá, vos tenés que estar bien hidratado, porque si no, te voy a mandar de vuelta a tu casa a que te hidrates bien para volver a hacerte la antropometría. Entonces, ¿cómo te aseguras una buena hidratación? Bueno, de esta manera. Me lo voy a leer todo, perdón, me lo voy a leer todo porque es algo bastante sencillo y bueno, es fundamental para que el atleta se prepare para la medición. ¿Cómo se prepara el atleta para la medición de pliegues? Explicar el proceso de evaluación del pliegue cutáneo, no es doloroso. Es como agarrar un calibre para medir, una herramienta, el calibre, cómo tomar el pliegue es lo importante, en qué lugar se toma. Se debe tener consentimiento antes de comenzar la evaluación del pliegue cutáneo y se les debe ofrecer la opción de tener una persona de testigo y obviamente si es mujer que sea hecho por una mujer. Este es el equipamiento, generalmente no se recomienda este tipo de balanzas, solamente son recomendables las electrónicas o las balanzas con mecanismo, digamos, no de resorte. Y después todo el equipo de calipers, que acá los pueden ver. Bueno, la cinta inextensible, la cinta metálica, y estos son los calipers para medir los diferentes pliegues. ¿Cómo se miden los pliegues? ¿Cómo se miden las mujeres? ¿Cómo se miden los hombres? La verdad que esto no tiene, es para que lo vean nada más, pero no voy a detenerme en eso.
Y un aspecto que tiene en cuenta la norma es si se puede solicitar apelación por el resultado de la medición. Bueno, se le permite a los luchadores la oportunidad de realizar una evaluación de la grasa corporal más precisa, y si eso es insuficiente para el luchador, bueno, eso es suficiente para poder apelar el resultado. Así que está contemplada la apelación a la medición. ¿Cuáles son las conclusiones y la aplicación práctica de todo esto? Bueno, que la reducción de peso es frecuente en los deportes de combate, a pesar del posible efecto negativo en la salud y el rendimiento. Como dijimos, los estudios son contradictorios, algunos dicen que hay un efecto definido, otros dicen que no hay tanta disminución del rendimiento, y de vuelta caemos en esto de que los estudios no muestran el efecto global, sino que solamente van a la medición de un aspecto fisiológico, y eso no es indicador de lo que es la disciplina en general. Como dijimos, los deportes de combate son muy complejos en los sistemas energéticos que utilizan y los tipos de fuerza y habilidades que utilizan. Los métodos de pérdida de peso van desde una dieta gradual hasta métodos extremos para inducir una pérdida significativa de agua. Parece claro que los descensos de peso más severos, esto es más del 5% de la masa corporal en poco tiempo, afectan el rendimiento. No se conoce la influencia del descenso de peso en el rendimiento después de tiempos de recuperación más largos, no hay evidencia escrita. La reducción de peso puede tener efectos negativos para la salud. Esto de la lesión cerebral es para tener en cuenta, sobre todo en un deporte como nuestro, donde la contusión cerebral es algo que no es infrecuente. Existen varias estrategias potenciales para minimizar el daño de estas prácticas. Sin embargo, no hay datos suficientes para que nos hablen de la eficacia de estos métodos de recuperación. Es necesario investigar sobre estrategias que puedan utilizarse durante el periodo de recuperación sin comprometer la salud y mejorar el rendimiento del atleta. Esto es la reposición agresiva de glucógeno, agua corporal, electrolitos, obviamente, como dijimos antes, sin empeorar los síntomas gastrointestinales. Y es necesario formar a los entrenadores y atletas, combinar estrategias para minimizar los riesgos de la reducción de peso y cambiar la cultura de estas prácticas. Las federaciones deberían reglamentar la entrada en peso para proteger a los atletas. Acá termine. Sería interesante que después de haber repasado todo esto, que es de evidencia disponible, uno vuelva a responder las preguntas que planteé al principio, como ejercicio así de reflexión, decir, bueno, ¿cuánto sabía? ¿Cuánto sé ahora? Para cada uno. Así que bueno, muchas gracias. Hola, Javi. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, adelante. ¿Cuál es la manera que se tendría que involucrar a las autoridades y cuidar las medidas? Digamos, ¿cómo sería la forma en que las autoridades se tendrían que involucrar y generar medidas acorde para que no pasen este tipo de cosas de excesos, más que nada? Esto forma parte de las obligaciones de todas las federaciones que nuclean a los deportes de combate. Creo que gran parte de nuestros deportes, los deportes de combate particularmente, son deportes en los que el conocimiento ha tardado en involucrarse, porque son deportes poco difundidos. Si vos vas a ver lo que es la organización en el fútbol, en el básquet, tiene una infraestructura y una cantidad de personal de apoyo que están al tanto de estas cuestiones y lo llevan adelante. Deportes como los nuestros, y digo de nuestros, de combate en general, judo, boxeo, lucha, no tienen el apoyo, tal vez el boxeo sí porque es profesional, obviamente, no tiene el apoyo de los médicos, del personal, digamos, el personal de apoyo, ya sea entrenadores físicos, kinesiólogos, médicos. Es una cuestión cultural, y eso depende de que cada federación tome la iniciativa para hacer el cambio. En la medida que vos tengas también a la federación de atletas y entrenadores formados al respecto, también esos hacen presión desde abajo, pero obviamente la norma tiene que venir desde arriba. Uno debería decir, bueno,
la Secretaría de Deportes debería también exigir a las federaciones que tengan un programa de, como dijimos, control de doping o control de peso para el deporte de contacto, porque importa el peso, que es otro deporte, importa que evites otro tipo de prácticas nocivas. Es un conjunto. Siempre los cambios vienen de la presión de arriba y la presión de abajo. Y obviamente hay deportes que tienen más acceso a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, perdón, otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas y las alarmas que se prenden cuando ante un exceso de estas bajas de pesos y de estas malas costumbres? Digamos, ¿cuáles son las alarmas que uno ve de inmediato? Te hablo cuando uno ve de aquellas personas que no tenemos un amplio conocimiento con respecto a este tipo de cosas y por ahí que no sabemos las diferentes metodologías que utiliza un atleta para bajar de peso, porque más allá de que uno pueda tener un seguimiento, hay atletas que por ahí pueden hacer cosas por la de ellos y que por ahí, por cómo es nuestra estructura deportiva, no permite tener un seguimiento exhaustivo y más cercano. ¿Cuáles son los síntomas que tienen ante un exceso, ¿no? Desmedido? Un atleta que uno pueda darse cuenta y no subirlo a competir, que tenga problemas de corazón o que tenga problemas graves en el momento que realiza esfuerzos extremos. Sí, en primer lugar, el entrenador es el termómetro, es el que sabe todo del atleta y Sí. es el que está más cerca. Por lo tanto, ya el hecho de ver la foto esa que tenemos los 5 ahí en San Pablo, con ver esas caras y ver que están vestidos de esa manera y que siempre que van a entrenarse, bueno, esas cosas hay que desalentarlas. Esto requiere de un diálogo muy cercano y una presencia del entrenador al lado del atleta, como hablábamos cuando hablamos de doping. Si vos ves que el atleta está agresivo, tiene acné, bueno, acá si el atleta lo ves deprimido, cansado, agobiado, no tiene ganas de entrenar, evaluar el estado de hidratación, salvo que vayas al baño con él y veas cómo orina, y que nosotros nos dábamos cuenta cuando orinamos, que orinábamos marrón. Pero creo que con verlo es muy fácil, y ya obviamente lo vas a ver vestido en exceso, eso de que nos decían cuando entrenamos y éramos más chicos, decían no, hay que ponerse mucha ropa, o hay que ponerse mucha ropa aunque haga calor, o no hay que tomar agua, te castigaban si ibas a tomar agua. Hoy esas cosas se han cambiado, pero bueno, uno sigue teniendo algunas cositas, como dice, todavía se siguen practicando algunas cosas, y eso hay que prestarle atención. De vuelta, cada vez más los padres, no estoy hablando del alto rendimiento, estoy hablando de lo que es el ingreso al deporte de los chicos deportistas más jóvenes. Los padres cuando los acompañan, obviamente nosotros priorizamos eso, que el chico venga acompañado del padre, que el deporte sea un instrumento para lograr el desarrollo del chico, nos van a exigir, no, porque yo no soy entrenador, pero les van a exigir que el deporte sea cada vez más seguro. Eso así, es así en todos los ámbitos. Cada vez te exigen más seguridad. Lo que hagas, te exigen cada vez más seguridad. Si tenés un kiosco, si tenés un negocio, si tenés un taxi, cada vez te van a exigir que a eso le agregues, bueno, ¿y vos qué haces para evitar tal cosa? Me abuso y hago otra preguntita más y no te embromo más. Sí. No me embromo. Digamos, ¿qué es la mejor forma, digamos, que conviene sumar un nutricionista a un equipo o que el entrenador haga un curso de cómo manejar los sistemas de mediciones? Eso por un lado, ¿no? Que si conviene una cosa o la otra, teniendo en cuenta costos y eso tiene que ver con eso tiene que ver con un lado. Sí. Ese es por un lado. Vale. Y por el otro, si es conveniente que se haga desde las autoridades una medición general y que se ponga, no sé, dentro de un determinado encuadre de edad, mediciones de altura, digamos, proporciones corporales para poner a cada atleta en determinado peso y que no pase de ese rango.
La norma debe ser una norma que debe estar bajada por la entidad reguladora, en este caso las federaciones deportivas. Obviamente debería venir de más arriba exigiéndole a las federaciones que así como tienen programas de, no sé, antidoping, que puede ser que estén, tiene que bajar esa norma para ese tipo de deportes. Estamos hablando de deportes de combate donde la categoría de peso es un tema problemático. Puede haber otros deportes en que la problemática más frecuente sea otra. Para la lucha, la entrada en peso es una cuestión de todos los días. O sea que es una norma global. Y como mencioné en la charla, debe ser una norma, práctica y que sea factible, que sea fácilmente realizable. Vos no podés poner una norma que nadie te va a cumplir. Es una norma que sea fácil de cumplir, que el método de medición sea barato o gratis, como decir el color de la orina, y que, bueno, tenés los calipers. La medición de la antropometría no es un procedimiento caro. Y vos podés establecer la norma, y ahí está la discusión. Y bueno, ¿y esto quién lo hace? ¿Lo hace la prepaga del atleta? ¿Lo hace el seguro social? ¿Lo hace la salud pública? De vuelta, nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado, que tiene diferentes actores, el actor público, el privado, las obras sociales, o sea que vos podés decir, mirá, yo quiero que vos vengas con la determinación de un nutricionista de tu composición corporal y la declares en la federación. Esa es una modalidad. Eh, Estoy hablando para el deporte global, no estoy hablando del alto rendimiento. El alto rendimiento, bueno, a ese tipo sí, el CENAR tiene un equipo médico, y de hecho nosotros en la época del 95, no sé ahora cómo está, porque el CENAR yo no concurro, eh, se medían los pliegues cutáneos. Entonces, o sea, tu selección puede decir, bueno, a todos los deportes de contacto que están en el CENAR, se le hace medición de pliegues cutáneos, si están disponibles los calipers y hay equipo médico que lo pueda hacer. Sabemos también que los atletas tienen seguro, tienen una obra social que los cubre, eso Gaby puede dar más precisión. El tema, a mí me comentaron que tenían Swiss Médica porque me llamaron en un momento para hacerme una consulta, eso lo sé de manera directa. Y bueno, vos decís, tampoco sigue las condiciones de ese convenio. Ok, el CENAR o el ENAR hace convenio con Swiss Medical. Está bien, podría haber hecho con el hospital municipal. Está bien, puede ser que el hospital municipal no tenga la infraestructura para hacer eso. Y solamente lo haces para que tengan la cobertura social por cualquier inconveniente que surja. Pero vos podés arreglar con ese financiador. Che, mirá, a los deportes de contacto quiero que le midas esto. Y a estos otros quiero que le midas esto otro. Dentro de lo que es la cobertura, porque vos no pagás por servicio cuando haces un convenio de eso, vos capitás a una cantidad de atletas, entonces que haga una consulta a la nutricionista y la nutricionista le dé la devolución, no agrega mucho. Son ideas con esto no quiero decir que sea la forma, porque tampoco conozco cómo son los convenios, pero uno tiene un montón de herramientas o de estrategias para llevarlo a cabo. Hace falta decir, bueno, este es el problema, sabemos cuál es, y ver cuáles son las opciones que tenemos de solución, que ya te digo, no son caras y están al alcance de la mayoría. No requiere tecnología, requiere decisión, implementarlo y exigirlo en todos los deportistas. Para eso eso te ayuda también, a tener también un censo de deportistas, ¿no? Porque si vos tenés la declaración de peso, tenés el censo de deportistas. Una libreta deportiva, ¿te parece que sería una posibilidad viable como para tener un control general a través de una libreta? Después pone el nombre que quiera, poné libreta, poné lo que sea, pero nosotros en una época teníamos una libreta, ¿de acuerdo? Cuando yo era chico. Sí. Cuando era chico teníamos una libreta en la que vos tenías declarado el peso, está bien, no había evaluación de la composición corporal ni nada, pero teníamos una libreta, que duró poco tiempo. Sí. Pero, de vuelta, todo lo que sea información sirve para que uno planifique. Entonces, yo a veces hablo, en otras charlas preguntaba sobre el censo de deportistas. Eso te da una información que te permite llegar a un montón de cuestiones y hacer diagnóstico de cómo estás en un montón de aspectos. Vos tenés la cantidad de luchadores, la categoría de peso, cómo declaran el peso, y tenés la base de datos, eso podés procesarlo y hacer diagnósticos de lo que quieras. Claro, gracias. Dale, Gaby. Javi. Dale, Gaby.
Sí, bueno, ¿qué diferencias vos podrías ver o que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo los entrenadores, en los luchadores que están en la etapa de crecimiento, sobre todo, más que lo que tienen un peso consolidado, para tener en cuenta en cuanto a los cuidados para bajar de peso? Sí, la verdad que... tengo eco, perdón, pensé que estaba hablando. La verdad que estimular el descenso de peso en los chicos, que la verdad que no me parece una práctica adecuada. Uno debería, al chico, de juego, y solamente el grupito que ves que van a ir a lo que es la competencia, ahí sí, tirarle la general de la ley de la evaluación. Mucho mayor, lo vas a exigir para que esté en una categoría, de vuelta, no lo tenés que exigir para que entre en la categoría, sino en la categoría que corresponde. Que ese chico tiene que adquirir hábitos saludables, que como dije, tal vez después no llega nunca al alto rendimiento y hace un paso por la actividad, y ese chico no tiene que quedar con hábitos en línea deportiva, todo lo que dijimos. Hay que pensar en el más allá. Siempre uno tiene que tener varios pasos más adelante de lo que está haciendo, no mirarlo con la mirada cortoplacista de lo que a vos te interesa como entrenador y tener superatletas. Digamos, eso los pediatras lo tienen muy claro, y los médicos deportólogos pediatras hacen mucho hincapié en todas las conductas que se adoptan culturalmente en cada disciplina. Eso estaría bueno algún día, si quieren, invitar a alguien que hace medicina deportiva pediátrica, porque ahí van a tener una forma de ver el problema que no es la mía, que me dedico a los adultos, pero bueno, tengo cierta visión de que hay que ser respetuoso de eso, pero tal vez sería interesante para los entrenadores que tengan la visión de un médico pediatra que se dedica a evaluación de chicos que hacen deporte, ¿no? Claro, sí, yo te lo preguntaba porque se ve bastante en edades por ahí de adolescentes que se trabaja y bueno, y es un riesgo, bueno, por todo lo que vos marcabas, digamos, más grande, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta. Así que por eso me parece importante hablarlo y charlarlo el tema, porque no es igual que un adulto. Sí. Una cosa que me olvidé responder, que lo preguntó el negro, y yo respondí la segunda pregunta, que si, Edu me dijo si era mejor tener un médico, un nutricionista, entrenar al entrenador. Eso está dentro de la estrategia de vuelta. Todo depende de la capacidad que vos tengas en tu deporte de tener un médico o tener un nutricionista. ¿Viste? Una cosa es que lo tengas al médico laburando en campo, o que tengas un entrenador que se asesore con alguien que le dé la información y, o sea, las modalidades pueden ser muchas, porque obviamente un médico sale caro, un nutricionista sale caro, el entrenador hay que pagarle. Y bueno, si el entrenador está bien informado, bien entrenado y asesorado, que un médico asesore no es lo mismo que el médico esté todos los días ahí metido y laburando con el equipo de entrenamiento. Son, de vuelta, estrategias que tienen que ver con los recursos que cada entidad tiene. Eso requiere un plan, que es lo que habitualmente no tenemos, tener un plan de decir, bueno, yo tengo esto, con esto, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que hay que hacer, es sentarse y pensar, usar la imaginación y decir, bueno, yo puedo armar esto. Y de vuelta, no pasa por una medida de decir, bueno, acorta el tiempo del pesaje a la competencia. Ya dijimos que si vos haces eso, el tipo encuentra cómo saltar esa barrera y busca otra forma de burlar el sistema. Pero vos tenés que pensar un plan, y que ese plan sea exigible y pueda dar resultados. ¿Mm? Bien. ¿Alguna duda más? Bueno, me alegro. Igual esto va a quedar grabado porque se grabó, me acordé de grabarlo. Y bueno, cualquier duda que tengan, saben que me pueden contactar. ¿Qué tal? Hola. Sí, chicos, dale. Sí. Yo manejaba un sistema de
todos los días que iban a entrenar, Lucas, y viernes. Pecos, no te escucho, ¿eh? Se fue el sonido. ¿Alguien escuchó lo que dijo Pecos? Pecos, ¿se te cortó la comunicación o no sé qué pasa? Se quedó bloqueado, parece. Sí, debe ser la señal de internet. Sí, sí, seguro, seguro. Esperemos unos minutos a ver si se conecta. Sí. Peco va a pensar que no le quise responder. Pues se cortó, che, se le cortó la comunicación. Qué bacán. Bueno, si no ahora... Ahí se desconectó, se ve que vuelve a entrar ahora. Ah, está Adriana ahí. ¿Qué haces, Adi? Sí. Está Mechi. Hola, hola, ¿cómo ¿Qué están? haces, ¿Todo Adi? bien? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Adri? Bien, acá. Muy bien. ¿Qué hace, Negrito? ¿Todo tranqui? Todo bien, por suerte todo bien. Saludos a la ¿De dónde familia. fue la grabación? Porque los agarré empezados. ¿Dónde está? ¿Dónde queda colgado? Va a ¿YouTube? quedar en YouTube una vez que se... No sé si se normalizó el tema de YouTube, Edu. Estamos en eso porque Gaby tuvo problemas, esta semana estaba teniendo problemas con el tema de internet, pero en viendo soluciones tiene que subir Tres. las Falta subir tres. tres entrevistas. Ortiz, Dos Ritter y esto. Claro, así que eso, en bien se suban, queda todo en el canal del Grupo Fénix. Bueno, che, Pecos, yo le hablo ahora por privado, cualquier duda que tenga, Edu. Me parece que Dale. estamos. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias a todos y Nos vemos la próxima. gracias, Javi, la verdad que bárbaro esto. Nos viene. La próxima es Ignacio, Nacho. Ignacio de Alessandro. Alessandro, árbitro. Sí, es el árbitro, pero bueno, vamos a tener una entrevista con él. Y así que bueno, gracias. También Gaby, agradecerte el estar siempre. Y sos un capo, te agradezco mucho el que siempre estás y siempre participás en esto. Y la verdad que es muy reconfortante tener gente que conoce hace muchos años y que apoya esta iniciativa, ¿no? La verdad que gracias. Gracias, Gaby. Un gusto grande también. Abrazo grande para los dos, Edu y Javi. Muy bueno. Saludos, chao, Wale. Chao, mucha suerte. Chao, Mechi. Saludos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos vemos la semana que viene.